Buenos días a todos y a todas, qué bueno estar acá. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Tenemos dificultades con el video. ¿Sí pasa o no pasa? Bien, bueno, entonces un poco el nombre de este panel es Enfoques y Perspectivas del habitante de calle y de la habitabilidad en calle. Entonces yo quería empezar citando algunos conceptos de la Corte, definir el concepto de habitante de calle. Eso es algo muy amplio, ¿no? Me parecería que en la categoría queremos meter una sola tipología, pero ¿quiénes son realmente los habitantes de calle? Para generar una política, esa es una primera necesidad, ¿no? Entender. Entonces, voy a leer un poco lo que dice la Corte en una de sus sentencias. No se trata de un grupo homogéneo de personas, todo lo contrario, la categoría de habitantes de calle abarca una gran variedad de población que puede ir desde indigentes con o sin adicciones hasta recicladores más o menos organizados, vendedores informales, artistas, a los que se les ha conocido con diferentes apelativos en la historia reciente de las ciudades colombianas: chinos de la calle, gamines, botelleros, cartoneros, cacharreros, plastiqueros, basuriegos, ñeros, como ellos y ellas mismas se autodeterminan, y palabra que resulta de la contracción de compañero. Esa es una definición que encontramos. Otra, en la misma sentencia, nos dice: es un sector de la población integrado por personas de muy diversos orígenes, pero que han sido históricamente criminalizados y discriminados por los residentes y la fuerza pública, que los persigue como vagos, contaminados y sin domicilio fijo. Tal representación, y un poco entonces ya Patricia lo ha hablado, termina por hacerlos blancos de una intolerancia extrema traducida en acciones de limpieza social por parte de grupos radicales que se arrogan el derecho de decidir quiénes deben desaparecer del paisaje urbano. Según lo planteado por María Teresa Salcedo en uno de sus libros, ella nos dice: las y los habitantes de calle son nómadas urbanos con un estilo de vida marcado por dificultades, precariedad, frío, hambre, velocidad, smog, asfalto y basura. A mí me gusta a mí me gusta pensarlos en términos de, señora, no, de vinculación. Excluidos son aquellos que han visto romper sus vínculos con los demás, aquellos que han sido enviados a los márgenes de la red, donde se pierde toda visibilidad, toda necesidad y a veces prácticamente toda la existencia. Entonces, el tema de vínculos y redes, cuando hacemos lecturas de la población habitante de calle, es importante, porque creo que es una de las características fundamentales. Mientras más homogénea la red, mientras más pequeña, más vulnerables somos, más estamos expuestos a las violencias, al estigma, a la dificultad. Siguiendo, esta cosa sí. Entonces, volviendo un poco al tema de enfoques y perspectivas, voy primero a nombrar diversos enfoques con los que nos acercamos a la problemática, que dialogan entre sí, porque no es que cada intervención tenga un solo enfoque, con mucha frecuencia varios enfoques se juntan alrededor de las intervenciones. Entonces, podemos citar, hay que pensar que no podamos nada, no funciona esa cosa, porque es más claro si lo ven. Bueno, entonces, sí, eso es parte del trabajo con el Estado, la incertidumbre. Enfoques y perspectivas sobre habitantes de calle. Entonces, vemos el enfoque de control y de normalización, un poco Patricia profundizó en él. Está también el higiénico sanitario, que puede tener caras de control y normalización también. Está el caritativo terapéutico, está el medicalizado psiquiatrizado, está el de reducción de daños y está el de inclusión social. Pueden haber más, pero digamos que de alguna manera esos son los que más dialogan dentro de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, empezando con el de control y normalización, volvemos al concepto de la desviación. Entonces, los que no entran en la norma social están desviados y hay que normalizarlos, así sea la brava, pero hay que normalizarlos. Eso está además matizado con una tendencia que tiene que ver con la higienización y todo el desarrollo de la salud pública, que desde el siglo XIX viene entrando de manera muy importante, donde hay que limpiar.
hay que limpiar a los seres humanos, hay que limpiar a las ciudades. Por ejemplo, para la droga se habla de que estoy limpio, llevo limpio, ¿no? O sea, ahí hay un montón de conceptos sanitarios y de higiene que son sumamente fuertes y de control y normalización. Y tiene que ver también con la criminalización de la pobreza, lo que afea, lo que ensucia, lo que contamina, ¿no? Y lleva una característica que es que le ponemos a la gente de la calle las características de la calle. Entonces la suciedad, el desorden, la transhumancia, la prostitución, se traspasan a las personas y entonces las tratamos como si esa fuera su esencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese enfoque busca domesticar lo salvaje, lo que está por fuera de la norma, lo que se considera anormal. Entonces circunscribiendo, y ese movimiento se hace circunscribiéndolo a espacios geográficos. Eso tiene toda una historia, ¿no? Entonces los vamos metiendo en espacios geográficos, pero entonces ahora resolvimos que esos son espacios que valen mucho y que hay que recuperar. Entonces ahora toca limpiarlos y desde el 2000 venimos, bueno, desde hace mucho más tiempo, pero digamos lo más fuerte lo vemos pues desde la intervención del cartucho, cómo son enviones y enviones para irlos corriendo. Desde el 97. Y eso se hace con estrategias de gobierno, institucionales y de control social. Entre las estrategias de gobierno, pues vemos los planes de ordenamiento territorial, las políticas de seguridad que pretenden recuperar arquitectónicamente los centros de poder de espacio público. Tenemos pues ejemplos cercanos muy fuertes en estos meses. Nuestro alcalde es un experto en ese tipo de medidas. Eso viene de una historia. Entonces desde el 98, el primer periodo del doctor Peñalosa, que es un urbanismo higiénico, hay que limpiar y poner bonita la ciudad porque se supone que eso va a construir sociedad. Luego viene Mocus con todo su tema de derechos humanos y conciencia ciudadana, después viene Lucho con el bienestar social y la integración, después entra Samuel Moreno con sus centros de desarrollo, luego Petro retoma los centros de desarrollo pero le mete el elemento de reducción de daño y ahora volvemos al urbanismo higiénico. Es como una serpiente que se muerde la cola, esa era la imagen que tenía, como que no aprendemos las lecciones y seguimos haciendo cosas que tienen unos costos sociales enormes. Entonces, esa intervención, por ejemplo, la intervención del cartucho, y lo mismo está pasando con el Bronx y pasó con 5 Huecos, no cumplieron los objetivos fantásticos que nos plantearon, sino que diseminaron hacia la periferia el problema y lo regaron por la ciudad. Entonces seguimos sin aprender la lección, pero cambió el paisaje, porque entonces ahora tenemos un parque tercer milenio, bastante chueco por demás, porque no dan muchas ganas de estar ahí. Eso desde el punto de vista de recuperación del espacio también tiene unas falencias importantes. Y además tenemos una capacidad de respuesta débil, absolutamente débil. Muchos funcionarios, mucha gente con ganas, con pasión, pero un problema de fondo gravísimo que no permite atender, gracias, que no permite atender el tema social y humano que genera la recuperación de los espacios como lo estamos haciendo. Dentro de ese mismo paradigma de control y normalización está el trabajo de las instituciones, que también es bastante violento en muchas cosas, sin desconocer, y aquí hay muchos funcionarios, yo ahora soy una de ellas, o sea, tratamos de hacer cosas, pero en realidad las intervenciones gubernamentales, tanto como las no gubernamentales también, servicios desarticulados, sin objetivos de largo plazo, con acciones asistenciales que cronifican la pobreza, y con un tema de violencia de fondo montada en el paradigma higiénico y estético muy grave, ¿no? Entonces, ahí tenemos patios, tenemos dormitorios, tenemos restaurantes, tenemos una serie de infraestructura y de servicios, pero eso es lo que tenemos, compañeros. Si les sirve, se queda, si no, ahí está la puerta, ahora sí. Y entonces es como a la brava, o sea, ese tipo de servicios o ese tipo de forma de funcionar con los servicios no es humana, no es digna, ¿no? Nos falta, tenemos insuficiencia en la capacidad de respuesta y muchas de las respuestas son poco dignas. Esa foto de la ducha, por ejemplo, eso no son cosas dignas, eso no son cosas que dignifiquen y realmente den ganas de salir, de funcionar. Y otro lugar desde donde se ejerce el control y la normalización, pues es desde los agentes de control por medio de la fuerza,
tanto policial como paramilitar, y en eso los habitantes de calle han puesto una cuota inmensa de muerte y de sangre durante todos estos años, muchos años, pero además agravada con el silencio, porque de eso no se habla, porque a nadie le importa, porque si se señala a alguien te ponen también a ti una bala en la cabeza. Entonces ahí se nos muestra como si fueran muertes caóticas, como si solo se mataran entre ellos, porque sí hay una gran violencia en la calle, pero también los matan una serie de fuerzas que no están claras y que a nadie le interesa mucho investigar. Y pues están los medios de comunicación azuzando, ¿no?, a la ciudadanía para que respalden las medidas de fuerza, sin mucho conocimiento. La gente oye los rumores, ve el Facebook y entonces se monta, y además le toca al habitante de calle frente a la casa donde sale su chiquita para el colegio, y entonces eso se mezcla y se vuelve dinamita, ¿no? Otro tipo de enfoque son los caritativos terapéuticos, oferta poco regulada que da respuesta a la deficiencia estructural que tenemos para la atención de problemas de consumo grave. Son generalmente acciones de calle, caritativas, grupos espirituales pues que buscan recaudar almas, buenos ciudadanos que apoyan a sus pastores. Son intervenciones muy poco conectadas con la red y entre ellas, que fomentan el asistencialismo, el turismo terapéutico y la beneficencia que solo cronifica la pobreza. El enfoque higiénico sanitario, el PIC, la atención primaria en salud, eso de alguna manera control disfrazado de enfermedad, los vemos como foco de infección, hay que vacunarlos, peluquearlos, hacerles pruebas, desde la sociedad civil se echa cal y aceite en las aceras, eso corresponde un poco a esa visión higiénica. La parte medicalizada psiquiátrica, que es otra manera de enfocar el problema, hay que calmarlos, hay que darles pastillas. Caemos en la trampa de la medicina moderna de tratar con pastillas y analgésicos problemas que tienen es un fondo social y no se atiende realmente el fondo, sino que se busca medicalizar. Eso es importante en algunos casos, pero no puede ser para todos. Está también el enfoque de reducción de daños, que nos invita a ser menos moralistas, a plantearnos que hay otras maneras de enfrentar el consumo y lo que llamamos desviado o anormal, que no es solo entregar jeringas y condones, que eso se malentendió en la administración pasada. La reducción de daño es aprender a cuidarse y a cuidar lo vincular, que es lo que nos conecta a lo humano y lo que nos salva de alguna manera. Son prácticas para minimizar consecuencias negativas, parándonos desde ahí nos permite aceptar que un uso de drogas más seguro es posible, que la abstinencia, ya voy a terminar, la abstinencia no es la única opción, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí vamos caminando. Y por último, de inclusión social, pues que tampoco es la maravilla, y estamos tratando de aprender cómo incluir, pero incluimos de la indigencia a la pobreza, porque la propuesta es esa, sal de la indigencia pero va a meterte en la pobreza, que tampoco pues es lo más lindo. Entonces, esos enfoques y perspectivas, decía, dialogan entre ellos, cada uno tiene aspectos de luz y aspectos de sombra, están sumamente desconectados, y desde el punto de vista de perspectivas, que es como ya la última parte de la intervención, podemos enriquecerla con nuevos abordajes terapéuticos más modernos, más en red, más complejos. Trabajar con el tema de plantas sagradas, que todo eso nos da un miedo, y entonces eso es como, pero ahí hay caminos interesantes, poco documentados pero interesantes, y sobre todo un trabajo fuerte en prevención de estigma, que es, digamos, la problemática más grave. Interconectar todos los sectores, porque este trabajo es un trabajo complejo que requiere trabajo interconectado y en red de todos, y luchar contra la corrupción, el silencio, la falta de voluntad política, porque se habla mucho, se hacen muchas leyes, muchos decretos, pero cuando esa cosa se va a bajar a lo cotidiano, ahí nos falta berraquera política, por llamarlo de alguna manera, y gente valiente que le ponga el pecho a la cosa. Nosotros, y entonces ahí, del trabajo que estamos empezando a hacer en IPRON, yo llevo un mes ahí, estamos intentando, a partir de una pedagogía artesanal y de algo que hemos llamado pequeños grupos, retomar los procesos de inclusión social a través del afecto, porque ese es uno de las cosas graves con la habitancia en calle, la desconexión de la red, la falta de afecto, el maltrato permanente, probablemente desde el vientre, con muchas de las historias, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, el padre seguramente ahorita mencionará algo.
Y cierro con estas preguntas. ¿Cómo se conectan los habitantes de calle con las leyes, los derechos y la ciudadanía? ¿Participan? ¿Deliberan? ¿Son tenidos en cuenta? ¿Quiénes son los que garantizan los derechos de ellos? Porque no pueden ser los funcionarios, en eso nos quedamos cortos. Y esta una cita de un libro, pues de un artículo de un compañero y amigo mío que fue, digamos, el que utilicé para varios de los conceptos. Muchas gracias.